Buen día a todos, mi nombre es Lucio Gutiérrez, soy residente de segundo año del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico Central. En el día de hoy, junto al doctor Muratore, vamos a hablar de fracturas de húmero distal y su tratamiento con osteosíntesis con placa. En cuanto a los objetivos de la presentación, vamos a hablar un poco de epidemiología y anatomía, de la evaluación clínica y radiográfica, del tratamiento ortopédico, del manejo del nervio cubital, de los abordajes quirúrgicos disponibles, de la osteosíntesis con placa en sí y de sus posibles complicaciones. En cuanto a la epidemiología, las fracturas de húmero distal presentan una incidencia de 5,7 cada 100.000 habitantes al año, representan el 0,5 al 7% de todas las fracturas y el 30% de las fracturas alrededor del codo. A su vez presentan una distribución bimodal, es más frecuente en jóvenes secundario a traumatismos de alta energía, como por ejemplo accidentes de tránsito o caídas de altura, y en ancianos es más frecuente secundario a caídas de propia altura. En cuanto a la anatomía, el extremo distal del húmero, debemos recordar que presenta en una vista anterior una superficie articular y dos relieves óseos denominados epicóndilos, un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. En cuanto a la superficie articular, presenta una tróclea humeral, que característicamente es similar a una polea, y el capítulo humeral. Superior a la tróclea humeral encontramos la fosa coronoidea, que recibe al vértice de la apófisis coronoidea, y la fosita radial, que recibe el contorno anterior de la cúpula radial. ¿Sí? En la vista posterior encontramos la cara posterior de ambos epicóndilos y la cara posterior de la tróclea humeral, y la fosa olecraniana que recibe al olecrano. ¿Sí? Importante recordar que entre la tróclea humeral y el epicóndilo medial encontramos el surco del nervio cubital. A lo largo de los años se han propuesto diversas clasificaciones a la hora de hablar de fracturas de húmero distal, pero la más utilizada actualmente, por una cuestión de que permite comparar mejor los tratamientos y también el pronóstico, es la clasificación de la OTA-O. Esta divide las fracturas de húmero distal en tres tipos. Los tipo A son las fracturas extraarticulares, las tipo B son fracturas articulares parciales que generalmente comprometen solo una columna, y las tipo C son fracturas articulares totales que comprometen ambas columnas. A la hora de realizar una evaluación clínica y radiográfica, hay que tener en cuenta en la primera consulta, en la guardia para nosotros, debe realizarse una inspección circunferencial de la piel en busca de pequeñas heridas puntiformes, como se muestra en la imagen aquí de la derecha, que nos hagan sospechar de una fractura expuesta. ¿Sí? El concepto es siempre desconfiar de lo que te dice alguien externo, ¿sí? Y evaluarlo uno mismo. También es importante el examen vascular. Recuerden tomar los pulsos distales, tanto radial como cubital. Y el examen neurológico del nervio cubital también es importante, porque se ha descrito que el 24,8% de las fracturas tipo C tienen algún tipo de lesión neurológica asociada. No solamente cubital, pueden estar asociadas también a una lesión del nervio radial, pero habitualmente son cubitales. En cuanto a la evaluación imagenológica, las radiografías que se solicitan son anteroposteriores, oblicua y perfil. Nosotros habitualmente no realizamos radiografías con tracción, pero si pueden ver en la imagen de la derecha, esta es una radiografía anteroposterior sin tracción, y acá vemos como en la imagen de la derecha inmediatamente se le realiza tracción y se puede ver mejor la configuración de los fragmentos tanto de la columna medial como lateral. ¿Sí? Y la tomografía es una herramienta bastante útil que nos sirve sobre todo para evaluar la conminución articular, y la reconstrucción 3D nos permite ver los fragmentos y nos ayuda a la hora de la planificación quirúrgica. En cuanto al tratamiento ortopédico, este concepto nació en el 1937 aproximadamente. Eastwood describe por primera vez lo que se denomina bolsa de huesos, que básicamente consiste en aceptar la posición de los fragmentos, inmovilizar por 2 semanas y luego comenzar con una movilización precoz. Este concepto básicamente se utiliza en pacientes ancianos con baja demanda y osteoporosis. La verdad que es raro hacer esto o utilizar esto actualmente, pero bueno, en pacientes que presentan comorbilidades que no permiten ingresarlo a quirófano, la literatura los avala. Este estudio
Se presentó en 2005, evalúa 40 pacientes entre el 2008 y el 2013. Lo que mencionan es que el 95% de los pacientes tienen un rango funcional aceptable del codo, pero con una alta tasa de pseudoartrosis que llega al 44,1%. Como conclusión, el resultado funcional es modesto, pero lo más importante quizás es que evita los riesgos quirúrgicos para el paciente. Acá en la imagen, en la radiografía, vemos como una fractura multifragmentaria, una tipo C, con un tratamiento ortopédico puede lograr una consolidación aceptable según este estudio. Ahora sí, en cuanto más al manejo quirúrgico, vamos a ir abordando diversos temas. El primero que vamos a evaluar es el manejo del nervio cubital. Primero, tengo que mencionar que cuando vamos a tratar una fractura de húmero distal, el abordaje que utilizamos habitualmente es un abordaje posterior, ¿sí? Y se toma como referencia la punta del olecranon y ahí hacemos una incisión aproximadamente 10 centímetros hacia proximal y 5 o 8 centímetros hacia distal. Lo primero que tenemos que identificar es el nervio cubital, ¿sí? Y ahí es donde nace esta controversia acerca de qué hacer con el nervio cubital. Solamente descomprimirlo in situ, es decir, liberarlo, o realizar una transposición hacia anterior del nervio cubital con un flap facial, ¿sí? En este estudio evalúan 366 fracturas de húmero distal tratadas con osteosíntesis. En 187 pacientes realizaron solamente una liberación del nervio cubital y en 179 una transposición. Como conclusión, ellos mencionan que la incidencia de neuropatía, ¿sí?, es mucho más alta con la transposición, un 23,5%. ¿Sí? Entonces, lo que se recomienda habitualmente es solamente liberar el nervio cubital y obviamente antes de terminar la cirugía, asegurarnos de que no esté en contacto con la placa para evitar molestias posteriores. En cuanto a los abordajes quirúrgicos y más que nada al manejo del tríceps, es importante ver qué abordaje utilizamos, ¿sí? O cómo manejamos el tríceps, porque a lo largo de la historia se han descrito 5 o 6 maneras distintas de manejar el tríceps. La verdad que las más utilizadas habitualmente son los abordajes paratricipital, ¿sí?, y la osteotomía del olecrano, ¿sí? Esto se fue evaluando a lo largo del tiempo a ver cuál era más conveniente, cuál se podía utilizar dependiendo del tipo de fractura. Y la verdad que los estudios posteriores hablan de, a ver, cuál abordaje me permite exponer de mejor manera la articulación. Este estudio, presentado por Wilkinson en 2001, evalúa distintos tipos de abordaje o de manejo del tríceps y ve que hay una amplia diferencia con la osteotomía del olecrano. O sea, la osteotomía del olecrano nos permite una exposición del 57% de la superficie articular, ¿sí? Y el abordaje paratricipital nos permite una exposición articular del 26%, ¿sí? Estos son los dos más utilizados, como mencioné anteriormente, con la diferencia de que, bueno, la osteotomía del olecrano después la vamos a tener que sintetizar y el abordaje paratricipital lo que te permite es dividir el tríceps, moverlo de un lado para el otro sin necesidad de desinsertarlo completamente de su inserción del olecrano. En cuanto a los resultados funcionales utilizando uno u otro abordaje, la verdad que la literatura dice que no hay grandes diferencias significativas. Usando el abordaje que mejor nos quede cómodo, las diferencias, la verdad que no hay diferencias funcionales, ¿sí? Bien, ahora a la hora de realizar la osteosíntesis del húmero distal, hay que tener en cuenta el concepto de triángulo de estabilidad que fue propuesto por la O, que nos describe al húmero distal como un triángulo asimétrico comprendido o que comprende dos columnas, una medial y otra lateral, que soportan o sostienen el bloque articular central, ¿sí? Esto es clave a la hora de realizar la osteosíntesis con placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante cuando realizamos la osteosíntesis lograr una estabilidad primaria, una buena estabilidad primaria, evitar una osteosíntesis precaria y sobre todo realizar una rehabilitación precoz posteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la osteosíntesis de las fracturas de húmero distal?
Hay dos técnicas que se utilizan actualmente y una es la descrita por O'Driscoll con placas paralelas a 180 grados y la otra es con placas ortogonales a 90 grados descrita por Lao, ¿sí? Ambas técnicas son válidas y se pueden utilizar. Obviamente, se han estudiado y se han visto en múltiples trabajos que no hay diferencias significativas entre utilizar una u otra. La verdad que se evaluaron tiempo de consolidación, reducción anatómica, flexión, extensión y complicaciones postoperatorias, y hay algunas pequeñas diferencias, pero en realidad, a fin de cuentas, no son significativas. Lo que menciona la literatura es que cada cirujano debe utilizar la técnica con la cual se sienta más cómodo. ¿Sí? Bien, a la hora de realizar la reconstrucción anatómica paso a paso, lo que menciona O'Driscoll, ¿sí? Sobre todo para la osteosíntesis con placas paralelas, es que lo primero que debemos hacer es una fijación articular provisional, ¿sí? Como se muestra en la imagen arriba a la derecha, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es reducir los fragmentos, ¿sí? En este orden. Primero el capítulo y la tróclea anterior, luego la tróclea medial y finalmente los fragmentos posteriores. Y una vez que logramos una buena reducción de los fragmentos y una desrotación, recién ahí apoyamos la placa y comenzamos colocando los dos primeros tornillos proximales, ¿sí? En la placa medial se prefiere el segundo orificio y en la placa lateral se prefiere el tercer orificio. Una vez que colocamos estos tornillos, recién ahí vamos a colocar los tornillos distales. Y finalmente, un paso clave es lograr la compresión supracondilia adecuada para que eso nos ayude a mantener los fragmentos distales estables. Obviamente que O'Driscoll siguió investigando el sistema de placas paralelas y en este artículo él menciona 8 pasos claves u 8 requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de lograr una óptima estabilización, ¿sí? 6 de los 8 principios corresponden a los tornillos y 2 a las placas. El primero de estos referidos a los tornillos es que cada tornillo debe pasar a través de una placa, ¿sí? Luego, cada tornillo debe enganchar o tomar un fragmento en el lado opuesto. Cada tornillo debe ser lo más largo posible. Cada tornillo debe enganchar tantos fragmentos articulares como sea posible. Deben colocarse tantos tornillos como sea posible en los fragmentos distales, es decir, en lo que la placa me permita. Y los tornillos en el segmento distal deben bloquearse entre sí mediante interdigitaciones, ¿sí? Como vemos acá, la idea es lograr estas interdigitaciones. ¿Para qué? Para darle una estructura análoga, ¿sí? A lo que representa un arco romano, ¿sí? La idea es que las interdigitaciones en la superficie o en el bloque articular actúen como fragmento clave de un arco romano y así lograr una estabilidad adecuada. En cuanto a los criterios para la reducción o la estabilización con la placa siempre debe causar compresión supracondilia, por lo que mencioné anteriormente, para justamente lograr una adecuada estabilización de los fragmentos distales, y debe ser fuerte y rígida para resistir las fuerzas, la rotura, la flexión y las fuerzas de torsión, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, la verdad que hay descritas múltiples complicaciones. Algunas de ellas son la neuritis cubital, la osificación heterotópica, la infección, rigidez, pseudoartrosis, falla del implante y osteoartritis o artrosis, ¿sí? Acá en las imágenes de la derecha vemos una fractura humerodistal tratada con placas, ¿sí? La cual posteriormente se infectó, hizo una reabsorción ósea bastante importante y tuvieron que colocar un tutor externo. La verdad que eh, hay descritas, hay algunos artículos que mencionan que las complicaciones de todo tipo llegan cerca del 50%, ¿sí? Pero la verdad que lo que vemos es mucho menor. Ahora bien, cuando en un paciente no podemos realizar una osteosíntesis con placa, lo que nació en los últimos años fue la artroplastía de codo, ¿sí? Como una alternativa viable. La artroplastía de codo la vamos a utilizar habitualmente en fracturas de húmero distal no reconstruibles en pacientes ancianos con conminución grave, con mala calidad ósea y con baja demanda, ya que el peso máximo que debemos restringir al paciente con una artroplastía de codo es aproximadamente 2 kilogramos.
¿sí? También han analizado la osteosíntesis de húmero distal versus la artroplastía de codo, y la verdad que hay distintos artículos que mencionan que a corto plazo la artroplastía de codo en pacientes seleccionados como los que mencioné anteriormente tiene buenos resultados funcionales y a veces hasta mayores. Salvo en este último artículo que evalúa 27 estudios con 563 pacientes que no encuentra diferencias funcionales significativas entre uno u otro método. Y las complicaciones de la artroplastía de codo son el aflojamiento protésico, la fractura periprotésica, la infección, la falla mecánica y la insuficiencia tricipital, entre otras. Todas hay que tenerla en cuenta, por eso la selección adecuada del paciente. Bueno, ahora vamos a presentar algunos casos clínicos rápidamente de pacientes tratados en el servicio, ¿sí? La primera paciente es una paciente femenina de 32 años que tuvo un traumatismo de codo secundario a caída de propia altura haciendo esquí, ¿sí? Se observa una fractura de húmero distal. Lo que hicimos fue realizar un abordaje paratricipital, como vemos, como mencioné anteriormente, primero se incide la piel, tomando como referencia la punta del olecranon, hacia proximal y hacia distal, se realiza un abordaje paratricipital. Lo que nos permite el abordaje paratricipital es movilizar el tríceps, que es esto que vemos acá, hacia medial o lateral, y nos permite ver de manera, la verdad que adecuada la paleta humeral, el húmero distal, ¿sí? Lo primero que se realizó fue la osteosíntesis de la columna radial, luego de la columna cubital, ¿sí? Como se ve en la imagen. Perdón, siempre hay que tener en cuenta que acá está reparado el nervio cubital, ¿sí? Era lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? Nunca perderlo de vista. Esta es la radiografía POP inmediata. Esto es a los 8 meses. La verdad que se observa una buena consolidación de los fragmentos. Y estas son las comparativas, la radiografía inicial, ¿sí? Y el posoperatorio a los 8 meses. ¿Sí? Y la paciente, la verdad que presenta una buena funcional. Esta es otra paciente de 69 años, también un traumatismo secundario a caída de propia altura, fractura de húmero distal, se realiza un abordaje paratricipital con liberación del nervio cubital, se aborda la columna cubital en primera instancia, ¿sí? Ahí vemos la placa apoyada sobre la columna cubital, luego sobre la columna radial. Este es el resultado posoperatorio inmediato y vemos cómo se logró una adecuada reducción, ¿sí? De los fragmentos. Último caso, paciente masculino de 38 años, caída también de propia altura, fractura húmero distal, ¿sí? Ahí se ve la conminución, sobre todo del epicóndilo. Este paciente se trató con la técnica de placas ortogonales a 90 grados y se obtuvo, la verdad, que un buen resultado posoperatorio final. Y funcionalmente, la verdad que se obtienen buenos resultados. Y por último, este es el caso de una paciente de 70 años, tiene un traumatismo secundario a caída de propia altura. Como antecedente, la paciente presentaba osteoporosis, hizo una fractura expuesta de húmero distal, una tipo 3C. Entonces, lo que se planteó en este caso es hacer una artroplastía de codo, ¿sí? La paciente, al día de hoy, presenta una buena función, ¿sí? Una buena flexoextensión de codo, ¿sí? Pero sobre todo hay que tener en cuenta la artroplastía de codo como una buena alternativa en fracturas que, no reconstruibles o de difícil resolución en pacientes osteoporóticos y ancianos, ¿sí? Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Muy buena la presentación. No sé si Gracias.